Hola a todos, bienvenidos a un nuevo video 3D for Everyone. En este caso estamos viendo Revit 2018 y vamos a continuar con el curso. En la lección anterior habíamos ubicado las rejillas dentro de este edificio que estamos haciendo de práctica, y ahora vamos a ver cómo podemos ubicar las columnas utilizando las rejillas, ¿sí? A la hora de usar columnas o de colocar columnas, nosotros tenemos básicamente en Revit dos tipos de columnas diferentes. Aquí lo llaman pilar, ¿sí? Tenemos las columnas o pilares estructurales, que tienen que ver con, propiamente dicho, cómo está conformado estructuralmente la columna. Y tenemos, por otro lado, el pilar arquitectónico o la columna arquitectónica, que tiene más que ver cómo está, cómo esta queda, digamos, terminada en obra, digamos, cómo queda una vez que está terminada la columna en la propiedad. Vamos a empezar por esta última, que por ahí es la más fácil de que ustedes vean y que me entiendan qué es lo que les estoy queriendo decir. Vamos a colocar entonces pilar arquitectónico. Fíjense en que se abre una familia, que es la que viene por defecto, que es el pilar rectangular. De esta familia tenemos tres modelos, ¿sí? Como ven, 475 por 475, que es cuadrada, 610 por 610, que también es cuadrada, y 475 por 610, que no es cuadrada. Y la voy a usar a propósito para que ustedes entiendan específicamente cómo ubicarlas y qué es lo que sucede con esto, qué es lo que hace este pilar o esta columna al colocarlas en el modelo. Voy a elegir específicamente esta. Fíjense en que es rectangular, no es cuadrada, ¿sí? Y lo que nosotros podemos hacer con estas columnas es colocarlas en cualquier lado, pero tienen la particularidad de que cuando nosotros las colocamos sobre un muro, el muro copia la forma de la columna, como si fuera en la vida real, ¿sí? Si ustedes tienen una columna que es más ancha que el muro, obviamente en la vida real se va a ver la columna, ¿sí? O sea, no va a quedar escondida dentro de la pared, sino que va a ser visible. Bueno, esto es tal cual lo que hace este tipo de columna, que obviamente nosotros podemos generarlas y editando el tipo y cambiar el tamaño. Eso ya lo vamos a ver más adelante, ¿sí? Lo que quiero es que ahora entiendan básicamente cómo se comportan y qué es lo que podemos hacer con este tipo de columnas. Primero que nada, tener en cuenta, tenemos la opción de rotar la columna después de colocarla o rotarla ahora. ¿Qué es esto? Yo ahora, por ejemplo, vengo acá y digo que quiero colocar una columna acá sobre este muro, en cualquier lado, ¿sí? Yo me pongo acá y hago un clic. Automáticamente, al hacer eso, fíjense que la columna, ¿sí? Es como que no solamente se coloca ahí, sino que se hace parte del muro. Si se ven, si se fijan, digo, el muro ha quedado modificado, ¿sí? Voy a apretar escape, ¿sí? Y escape de vuelta, y voy a hacer control Z para deshacer ese cambio. Vamos de vuelta entonces a pilar, y vamos a pilar arquitectónico, y vamos a colocar una aquí afuera. Voy a tildar ahora rotar después de colocar, para ustedes que noten cuál es la diferencia. Si yo pongo rotar después de colocar y hago un clic acá, por ejemplo, una vez que la pongo, aparece ese tirador que me permite rotar la columna como a mí me interese. Supónganse que quiero ponerla así y hago un clic ahí y la coloco entonces de esa forma. Escape y voy a hacer control Z, ¿sí? Entonces eso es lo que nos permite rotar después de colocar, ¿sí? Fíjense que tenemos seteada la altura, ¿sí? O profundidad. Tenemos este campo acá que no se los expliqué, pero básicamente profundidad es que la columna se ubique del nivel 0 para abajo. O sea, que se coloque en lo que vendría a ser en la tierra, ¿sí? Y altura quiere decir que la columna se va a colocar en base al plano que yo estoy hasta la altura que yo le indique. Recuerden que yo estoy trabajando en planta baja, que es nivel 0, y si yo le estoy diciendo que vaya hasta primer piso y tenemos 4 metros desde el nivel 0 al primer piso, estas columnas que yo estoy agregando entonces van a ir al primer piso. Bien, sigamos. Yo estas columnas las puedo poner, como ustedes vieron, en un lugar donde no hay nada. Las puedo poner apoyadas sobre una rejilla, o la puedo poner, por ejemplo, en la intersección de una rejilla. Y con respecto a eso, fíjense que tengo tildado, se mueve con rejillas, ¿sí?
Esto quiere decir que si yo pongo, por ejemplo, una columna acá, ¿sí? Y acá coloco otra, estoy colocando en intersecciones, ¿no? Estoy colocando columnas en intersecciones. Y acá pongo otra. Y acá otra. Sí, voy a poner columnas en todas las intersecciones. Vamos a hacerlo. Bien. Supónganse que también pongo una acá, ¿sí? Para que ustedes lo vean. Y voy a apretar escape. 2 veces. Si yo ahora muevo esto, o sea, si yo modifico esta rejilla, las columnas se vienen conmigo, ¿sí? Como lo ven ahí. Porque tengo tildado que se muevan junto con la rejilla. Cualquiera de las dos rejillas hice control Z. Si yo muevo esta rejilla, fíjense que se viene conmigo, ¿sí? Control Z. Bien, me olvidé una acá. Vamos de vuelta a Pilar y vamos a poner una acá. Creo que ahí estamos. Bien. Entonces, ya quedó claro que se vienen conmigo. Supónganse que acá también va una. Bien. Entonces, quedó claro que el tener tildada esta opción, ¿sí? Hace que las columnas se vengan junto conmigo, ¿sí? Se desplacen junto con las rejillas. Esto es lo que yo les decía, lo bueno de trabajar con las rejillas, ¿no? Si ustedes en algún momento necesitan modificar la columna, o sea, modificando la rejilla, ya ustedes desplazaron también la columna del lugar. O sea, solamente al modificar la rejilla están moviendo la columna, cosa que es genial y es la maravilla que es Revit, ¿sí? Bien, vamos a pasar a colocar ahora la columna estructural, no la de arquitectura, que esta tiene que ver con la conformación interna propiamente dicho, cómo está construida la columna propiamente dicho. Por defecto tenemos una pilar estructural que es de hierro, es el único que tenemos, ¿sí? Que es este que ustedes ven aquí. También tenemos la opción de configurar si lo queremos en profundidad, o sea, bajo el piso, ¿sí? O sea, en la tierra propiamente dicho, o en altura. Vamos a poner en altura y lo vamos a poner entonces que vaya hasta el primer piso, ¿sí? Yo tengo planta baja a primer piso, ¿sí? La altura. Puedo poner rotar, si quiero para rotarlo ahora, o puedo poner rotar después de escalar. Y yo ahora puedo venir también y posicionarme, ¿sí? En donde tengo una columna, ¿sí? Y donde tengo una columna, por ejemplo, hacer un clic y colocar entonces en ese lugar, ¿sí? La estructura, o acá, ¿sí? Haciendo un clic simplemente arriba. Voy a apretar escape. Si se fijan, acá tengo la columna colocada. Si yo la quiero rotar, solamente poniéndome encima, ¿sí? La selecciono y aprieto barra de espacio, la columna cambia del sentido, ¿sí? Fíjense que yo la selecciono y aprieto barra de espacio, ¿sí? Cada vez que yo le aprieto barra de espacio, la hago cambiar el sentido a esa columna si yo necesito cambiarle el sentido. Eso por un lado, o sea, yo puedo en cualquier momento seleccionarlas y apretando la barra de espacio entonces le modifico el sentido en el cual se colocaron si no era el que me interesaba. Esa es una de las opciones. Puedo apretar control Z para deshacer, pero aprovecho para mostrarles otra cosa. Si yo me vengo acá arriba y despliego esto, fíjense en que yo tengo como un historial, ¿sí? Como un historial de lo que yo fui haciendo. Fíjense, rotar, 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 colocar un pilar estructural, otro pilar estructural, otro pilar estructural, otro pilar estructural. Si yo quiero sacar todos los pilares estructurales, en vez de hacer control Z, no sé, 8 o 10 veces, directamente hago un clic acá, ¿sí? Y yo elimino de un plumazo todo eso que había hecho, ¿sí? Con la herramienta, ¿sí? Fui al historial, digamos. Y si voy a rehacer, tengo lo mismo. Yo puedo rehacer todo lo que acabo de eliminar recién. Simplemente desplazándome ahí arriba y haciendo un clic hasta el punto que a mí me interesa. Vamos a ver otra forma más fácil de colocar entonces pilares estructurales o columnas estructurales dentro de Revit con la rejilla. Si ustedes se fijan, cuando yo elijo la herramienta, ¿sí? Cuando yo elijo la rejilla, acá básicamente tengo dos herramientas más. Una que directamente me dice que es colocar la rejilla en los pilares. Yo ya tengo colocado pilares, ¿sí? Yo los pilares ya los tengo colocados. Así que yo podría venir directamente a esta herramienta, hacerle un clic encima y automáticamente
¿sí? La máquina me va a permitir, me deja pasar al modo seleccionar, y yo por ejemplo ahora como estoy en modo seleccionar, puedo seleccionar en qué pilares quiero colocar ese tipo de columnas. Entonces yo por ejemplo puedo seleccionar todo el dibujo, o sea, yo puedo hacer una selección de todo el dibujo, ¿sí? Y como ven se van a seleccionar todas las columnas y nada más que las columnas, no se va a seleccionar otra cosa, porque esto es, digamos, un comando especializado en colocar columnas en propiamente dicha las propias columnas de arquitectura que tengo, no en otro lado. Así que si yo selecciono estas columnas, ¿sí? Y suelto, ¿sí? Y ahora le doy finalizar, lo que va a hacer es colocarme columnas en solamente esa parte, ¿sí? Y en los demás lugares no. Esto me permite que ahora yo si quiero, tengo otro tipo de columna, puedo venir a elegirla y puedo hacer exactamente lo mismo, pero ahora con esta otra parte que me queda acá abajo. Esa sería una opción de las que tengo. La otra opción que tengo para colocar columnas es propiamente hacer lo mismo, pero en vez de decir en columnas, en rejilla. Entonces yo puedo seleccionar en rejilla, ¿sí? Y se me abre también la opción de seleccionar, pero en vez de plantearme ahora que yo seleccione columnas, lo que yo voy a seleccionar ahora va a ser rejillas. Así que si yo hago una ventana de selección, fíjense en que lo único que estoy seleccionando, la única cosa que estoy seleccionando son rejillas. Ahora no le está dando importancia a nada más que no sean las rejillas. Entonces si yo selecciono esto que está ahí, ¿sí? Si yo selecciono esto que está ahí, ¿sí? Y ahora acepto, lo que me va a hacer es colocarme entonces estas columnas, ¿sí? En los lugares donde había intersecciones con esas rejillas. Están ustedes como lo quieran usar. O puede pasarles, voy a apretar escape, escape. Puede pasarles que ustedes tengan situaciones como esta. Resulta que esta columna no la tienen, ¿sí? Ni tampoco tienen esto aquí. Entonces, acá no tienen, en este caso, ustedes no tienen una columna. Por tanto, cuando ustedes vengan acá a Pilar a colocar, ¿sí? Una estructura de este tipo, ustedes no pueden seleccionar la opción 1, esta opción de en pilares, porque acá no existen pilares, ¿sí? Entonces, lo único que les va a quedar es la opción de en rejilla, y ustedes lo que van a tener que hacer es seleccionar entonces, ¿sí? Las opciones de rejilla. Cuando seleccionen rejilla y le pongan a aceptar, ¿sí? Ustedes van a tener entonces sus columnas ahí. Nos quedaría una sola aquí, la ponemos aquí y ya está, ¿sí? Eso es lo que pueden hacer. Escape, escape, ¿sí? Y como les dije, la que quieran girar, le hacen un clic encima, barra de espacio, ¿sí? Y la van rotando. La acomodan de la forma que a ustedes les interese. Voy a hacer control Z, control Z, control Z, control Z. Ven que esto es muy lento. En vez de hacer esto, me puedo venir acá, ¿sí? Y directamente seleccionar todo esto. No estoy apretando el mouse, no estoy haciendo nada. Me estoy desplazando por arriba de la lista hasta que llego a pilar estructural. Cuando llego a pilar estructural, hago un clic ahí, ¿sí? Y deshago toda esa modificación de un solo plumazo. Si yo quiero colocar entonces a estas columnas, que ahora sí las tengo puestas en todos lados, menos acá, quiero colocar entonces un pilar estructural, vengo a pilar estructural, ¿sí? Me fijo de elegir la familia que a mí me interesa, me fijo de que estoy en la altura como corresponde, me fijo que estoy hasta donde a mí me interesa que se generen las columnas, vengo a la opción en pilares, hago una selección completa de todos los pilares, le doy un clic en aceptar y automáticamente tengo todas las columnas colocadas como corresponde, ¿sí? En el centro de cada una de estas columnas de arquitectura. Aprieto escape 2 veces y ya terminé de colocar mis columnas, ¿sí? Espero que les haya gustado este video, espero que les sirva y nos vemos en un próximo video. Chau, chau.